Bienvenidos a La Sobremesa, a su podcast favorito. Esperamos que sea su podcast favorito. Sí, hemos escuchado buenos comentarios de algunos que les gusta las respuestas que nos da nuestro pastor. De las tres personas que nos escuchan. Las preguntas que entre ellas mi mamá, mandan. Gracias. A mi mamá. Aparte de su mamá y mi mamá, una persona más nos escucha. Estamos en el episodio 14, bienvenidos. Estamos en esta serie dentro de la serie, Hombres, Mujeres y la Autoridad, y ya estamos en la parte 2. Pastor, bienvenido. Dina, muchas gracias. Es un privilegio sentarme aquí a la mesa contigo y, por supuesto, también sentir a aquellos que están del otro lado de esta cámara, de sentirles, o de estas cámaras, porque queremos que sepan que tenemos aquí muchas cámaras. No, bueno, del otro lado de la pantalla, sentirles aquí con nosotros. Y quisiéramos que así lo sintieran ustedes. Una plática amena, en la que profundizamos un poco más sobre el alimento espiritual que tuvimos el domingo. Y hemos estado hablando de 1 Corintios 11, la sección que está tomando es del capítulo 11, versículos 1 al 16, pero en este sermón último enfatizó más en versículos 4, 6, y pues pastor, ha estado hablando acerca de sometimiento, bueno, vestimenta. Sí, claro, es importante que, bueno, al menos en mi cabeza eso estaba claro y no siempre lo que es claro en mi cabeza lo puedo comunicar bien. Pero si recordamos el sermón pasado y la sobremesa pasada, dijimos que esa pieza de indumentaria, cualquiera que ésta fuera, que algunas versiones identifican como velo, probablemente no era un velo en el sentido en que nosotros conocemos los velos, quizá era un chal, era lo que llamamos rebozo, un paliacate, pañoleta, algo que portaban las mujeres. Pues si bien hay diferencias en cuanto al significado y demás, pues por lo menos hay tres, digámoslo así, simbolismos. Uno es, creo que el más importante de todos, era la sumisión a la autoridad, pero claro, también era una manera de mostrar la separación clara entre los géneros, ¿sí? Entre los sexos, y también era una manera de mostrar decoro, ¿sí? Modestia. Realmente las mujeres decentes en ese tiempo no andaban con el cabello, digamos, descubierto. Solamente cierto tipo de mujeres tenían pues esa costumbre de soltarse el cabello, de descubrirse la cabeza delante de un hombre, ¿no? Que eso era entendido como una incitación, una señal de estoy disponible. De hecho, aún en canciones populares hay esta idea de cuando empieza la intimidad entre hombre y mujer, que se suelta el cabello, etcétera, ¿no? Pues una mujer que andaba así, sin nada en la cabeza, con el cabello suelto, pues también daba este mensaje de sensualidad, de sexualidad. Ninguna mujer casada, sobre todo, estaría en público de esa manera, ni en cenas en su casa, ni en cenas de la sociedad o comidas en la sociedad, reuniones públicas, ni en los lugares públicos de culto, ¿verdad? Estarían vestidas de esa manera. Entonces son esos tres, digamos, simbolismos, y yo quise pues tomar un domingo para pues darle zoom al asunto de la decencia, la modestia con respecto a la vestimenta, perdón. Y como usted hizo énfasis, este velo o lo que fuera era un símbolo de autoridad, feminidad, pudor, decencia. Y las preguntas que tenemos el día de hoy tienen que ver con esto, porque una de las cosas que usted enfatizó es el hecho de cómo los principios deben de regir nuestra conducta, nuestra vida, todo esto que Pablo nos ha estado diciendo, pero hablando ya de la iglesia local. Y no solamente, o sea, no solamente queda aquí en la iglesia local, sino trasciende, ¿verdad? Claro. A la vida. ¿Por qué? Y hablando del sometimiento, pastor, para empezar, porque este velo era, bueno, como un símbolo de sumisión. Y sabemos que pues las mujeres que somos llamadas a someternos tenemos un problema de sumisión.
desde nuestra madre Eva. La primera pregunta que tenemos es ¿por qué yo debo de someterme cuando estoy completamente segura que tengo la razón y que si se hace lo que digo, las cosas van a salir bien, pero si hago lo que él dice, las cosas van a salir mal? Entonces, claro. ¿por qué debo de someterme? Bueno, la respuesta es porque Dios lo dice. Siguiente. Bueno, es una muy buena pregunta. Y honestamente, quiero decir, partiendo de esta pregunta, que es algo con lo que luchamos las mujeres. Y lo he platicado con varias hermanas de nuestra iglesia. Y es algo con lo que luchamos. Yo pensé que aquí todas las mujeres... No, incluyendo su esposa, pastor. Mi esposa está plenamente sometida. Es más, en este momento está planchando mis calcetines, sacándoles raya. Una vez me los entregó con doble raya y dije, me los planchas otra vez. ¿Y qué crees? Espero, por favor, no perder a una fiel escucha de la sobremesa. No, bueno, es una lucha que todos tienen, menos mi esposa realmente. Una lucha que todas las mujeres tienen, ¿verdad? Sí. Aún las ya regeneradas por el Espíritu Santo, todavía luchan con esa vieja naturaleza. Sí. Bueno, hay varias maneras de abordar la pregunta y quizá, pues, esto ameritaría más tiempo, pero bueno. ¿Por qué debo de someterme aun cuando yo sé que tengo la razón y que el hacer caso a lo que mi esposo dice va a resultar en consecuencias no muy buenas? Bueno, vamos a comenzar por el hecho de que no debemos malentender la sumisión, ¿sí? La sujeción a la autoridad. Que una mujer esté sujeta a su marido no quiere decir que no tenga derecho a opinar, no tenga derecho a hablar, no tenga derecho ella a participar de las decisiones, de la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Sin embargo, aunque la mujer es capaz y debe y puede hacer todas esas cosas, puede y debe, siempre debe hacerlo en un espíritu de humildad y de sumisión a la autoridad. De hecho, todavía no lo he dicho, pero en el siguiente sermón, cuando hablemos más de la autoridad, entonces no voy a decir todo lo que voy a decir en ese entonces, sino pues... Está dejando en suspenso la siguiente No, bueno, sobremesa. es que es como siempre lo digo, como sucede aquí en Yucatán, que a veces vamos a esos mercados donde venden frutas, verduras, y le pedimos a una señora que nos venda las naranjas, todas las que tiene, y dice, no te las puedo vender. ¿Por qué? Porque si te las vendo, luego ¿qué vendo, no? Entonces, si digo todo lo que sea ahorita, pues entonces, ¿qué voy a decir el próximo domingo, no? Pero el punto es que notamos algún detallito ahí. De hecho, Pablo dice esto, que a veces podemos pasar por alto, ¿sí? Dice así, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, y luego dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿no? Entonces, hay algo que no debemos pasar por alto aquí. Dos cosas, me voy a adelantar un poquito. La relación entre hombres y mujeres en la iglesia. ¿No pueden las mujeres orar en público? ¿No pueden ellas enseñar? No digo predicar, vaya tomando la figura de ser pastoras, ¿no? Eso es un oficio dado al hombre. Pero eso no quiere decir que no pueda enseñar, que no pueda orar en público, o sea, tomar parte, digamos, en el culto público. Sin embargo, dice Pablo, esto debe ser hecho en un espíritu de sumisión. Y la señal visible de esa sumisión en ese entonces era eso que portaban las mujeres, ¿sí? O sea, una mujer que tiene los dones debe ejercer esos dones en sumisión a la jerarquía que Dios ha establecido. Tal vez jerarquía no es la mejor palabra, pero a la estructura de autoridad que Dios ha dispuesto. Ciertamente, si ella va sin la cubierta, dice, afrenta a su cabeza, afrenta a su esposo, ¿verdad? Está diciendo que pues es una mujer que, pues empoderada y demás, que no tiene por qué sujetarse a nadie. Entonces, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque la mujer en casa, la esposa, pues no es así como nada más como la sirvienta,
que va a hacer es todo lo que el hombre le diga que haga, ¿verdad? Para empezar, su sujeción es ultimadamente y primeramente al Señor Jesús. Y si el hombre le dice que haga algo que va en contra de lo que el Señor dice, pues no debe haber sujeción. Ahora bien, el apóstol Pedro habla de que las mujeres deben cultivar un espíritu afable, apacible, ¿sí? No solamente eso, sino una actitud casta, respetuosa. Inclusive, por ejemplo, ¿no? Digamos que una mujer tiene un grado de seminario y lee mucho, sabe mucho, y su esposo realmente no sabe mucho que digamos, ¿no? Y el esposo dice algo ahí que no está bien. La esposa no debe en una manera, digamos, ofensiva, digámoslo así, minimizante, ¿no? Degradante para su esposo, corregirlo en público. Obviamente, si está diciendo algo que es una herejía o que no está bien, pues buscar la manera respetuosa de hacerlo. Nunca así ella mostrar que su pobre marido no sabe nada, ¿no? O sea, debe tener esa actitud respetuosa, aunque ella esté en lo correcto, siempre hacerlo con sumisión, con respeto. En cuanto a la pregunta, pues eso depende de qué se trate, si es realmente un asunto que va a causar daño tremendo a la familia, pues no simplemente esperar a que el otro haga lo que está haciendo y nunca decirle, nunca oponerse, ¿sí? Ciertamente la mujer puede con respeto decir, ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo con lo que estás haciendo, ¿sí? Y si el esposo insistiera, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Pelear con él? ¿Usurpar la autoridad? Bueno, una vez más, depende de lo que se trate, ¿eh? O sea, ¿por qué? Vamos a hablar de un caso extremo, ¿no? Que el marido va a hacer algo que va a causar daño a los niños o otra cosa, bueno, ahí sí, de plano, ¿no? Me opongo. Pero si va a ser una cuestión que sí va a traer, no sé, que insistió que vamos a poner tal llave, ¿no? al fregadero de la casa, y no lo hagas, ¿no? Y él insiste, bueno, pues es dejar que él tenga consecuencias, ¿verdad? Sí, expresó la opinión, se opuso gentilmente, ¿verdad? Humildemente dijo, no, esto no es lo correcto. Pero si él insiste, la mujer pues debe entonces dejar que él lo haga, no para luego decir, te lo dije, ¿no? Sino, por supuesto, aún así, que de verdad, pues te lo dije, ella respetuosamente dice, bueno, amor, ves, debiste haberme hecho caso en lo que estaba diciendo. Entonces, aún en la expresión del desacuerdo, debe haber respeto, Aunque la mujer sepa mucho más, debe darle lugar al esposo. Como siempre decimos, si el hombre tiene la tarea de, entre otras cosas, de proteger a su familia, y aunque la mujer tenga un cinta negra, ¿no? Noveno Dan o experta en artes marciales mixtas, ¿no? Aunque la esposa tenga entrenamiento de combate, porque sea bueno, no creo que deba ser, pero vamos a decirlo así, sea teniente en los Marines, ¿no? O sea, aún así, si entra un ladrón a la casa, quien debe ir primero es el esposo, aunque luego ella vaya a rescatarlo, ¿no? Pero no decirle, quítate, yo te defiendo. Ya ven que ahorita en las películas, sí, quienes rescatan... La mujer es la salvadora. La que salva, ¿verdad? La que, como dijo la presidente en el grito, ¡viva las heroínas que nos dieron patria! ¿No? Bueno, vemos cómo se van difuminando. No quiere decir que no haya habido heroínas, claro que sí. Pero hoy, pues, como que quiere ver aquello de usurpar un lugar que no le corresponde. O sea, no es que la mujer no sea inteligente y que no pueda ella aportar cosas mucho mejores que las que el hombre puede hacer, pero siempre en un espíritu de sumisión. Es interesante en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Débora, la profetisa, que en tiempo de jueces la hizo de líder. ¿Pero por qué la hizo de líder? Porque los hombres todos estaban, o sea, así como que no queriendo realizar sus tareas, ¿no? Como Barak le dice, el Señor le dice, Débora, ve, el Señor está contigo, te dará la victoria, pero yo no voy si tú no fueres, le dice a ella. Valiente resultó él, ¿no? Y dice, por tanto, estás haciendo eso, el honor no será tuyo, sino será de una mujer, ¿no? Jael que viene y clava la estaca y todo ese asunto. Pero, ¿cómo se refiere el escritor a Débora? Débora, la mujer del Lapidot, ¿sí?
Nuevo Testamento, Priscila y Aquila, ¿no? Priscila, aunque Priscila enseñaba, aunque Priscila discipulaba, aunque Priscila corregía, siempre era Priscila y Aquila, Priscila la mujer de Aquila. Siempre había esta manera de mostrar la sujeción a la autoridad. Entonces una mujer, aunque corrija a su esposo, lo debe hacer respetuosamente, ¿verdad? Lo debe hacer humildemente y nunca con el afán de usurpar un lugar que no le corresponde. Y yo creo que también son escenarios que Dios mismo propicia, permite para que nosotras las mujeres pues también aprendamos a la sumisión, porque obviamente en nuestra naturaleza está el hecho de no querer someternos y la que diga que no miente. Pero pues Dios también nos está enseñando y está moldeando nuestro corazón para que aprendamos a, como dice el autor de Efesios, y la esposa respete a su marido, que es bien difícil, pero es un llamado, o sea, no hay chance de si quiere, no, sino es el llamado. Sí, claro, qué difícil es para una, digámoslo así, una esposa que tiene 3 doctorados y demás y todo, ¿no? El someterse a su esposo que no sabe ni cuánto es 2 más 2, ¿no? O sea, la tentación de decir... Sí, la tentación. Quiere decir que ella no puede ni debe pues, decir, oye, tengo los conocimientos, hagamos esto. Pero aún así, debe seguir a su esposo, ¿no? Sí. O sea, debe respetar a su esposo, ¿sí? Bajo autoridad de su esposo. Nunca, sobre todo en público, ser irrespetuosa. Eso es muy letal, hermanas, entiéndanlo. Tienen que pensar como los hombres. No de balde Pablo dice al final de su enseñanza sobre el matrimonio que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Las mujeres quieren amor, ternura, comprensión, atención, etc. El hombre quiere respeto, ¿sí? Obviamente podemos idolatrar ambos esas cosas, pero ¿qué sucede en los matrimonios? El hombre trata ásperamente a su mujer, no es cariñoso, no es atento, y la otra responde no respetándolo. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? O así, un círculo, una espiral hacia abajo, ¿no? Entonces, eso de, o sea, podrá usted ser la mujer más hermosa del mundo y lo que usted quiera, pero si es una mujer irrespetuosa con su esposo, que lo denigra en público, que lo sobaja, que lo regaña, que lo reprende en público, que lo trata como un tontito y demás, está haciendo vulnerable a su esposo a las artimañas de la mujer ramera que dice, ay, si yo fuera tu esposa no se trataría así. Nada justifica que el hombre, ¿verdad?, sea infiel. No puede excusarse que porque mi esposa es así, pero es una circunstancia que lo va a poner en peligro. Lo mismo cuando el hombre se desajena, no es atento, nunca, la mujer hasta viene y le está mostrando que se tiñó el cabello o se acaba de cortar el cabello y el otro ni en cuenta, en fin. Pues no falta quien, ay señora, qué bien se ve usted, hoy le sentó muy bien el cambio de look y todo. También puede ser muy vulnerable a la esposa. Nada justifica que de pronto le sea infiel con el gasero, ¿no? Pero o sea, porque es muy atento y lo que sea. Pero sí podemos nosotros ser una circunstancia que haga más fácil el caer. Entonces, una mujer es irrespetuosa y de verdad es esas mujeres que pues tratan a sus maridos como si fueran unos niños o están cometiendo un error muy grave. Decía el doctor Kevin DeYoung, que el mejor consejo que su suegra le dio a su esposa fue dice, hija, no eres su mamá. ¿Sí? Y nosotros ya tenemos mamás, no necesitamos otra, ¿no? Sí. Necesitamos una esposa, no una mamá que nos esté corrigiendo en público. Sí, gracias, no que no pastor. puedan corregirnos, pero en el momento adecuado. Y la manera. Y la manera también. Es que a veces es la manera. Creo que nuestro problema como mujeres a veces es que es la manera. Somos así es. Regañosas, también muy ásperas, así. Pero pues solo el Señor puede redimirnos y ayudarnos y recordar el ejemplo de Cristo, que Cristo se sometió. O sea, las mujeres, excepto tú, ¿verdad? O sea, no. Claro, si mi esposo lo dice, que está detrás de cámaras, claro. Es un escenario hipotético, difícil de imaginar para tu esposo. Difícil de imaginar, no entiende esto que estamos hablando. No hay categorías en su cerebro para procesar esta información. No, pero sí, el Señor creo que
creo que a medida que vamos creciendo en el Señor nos enseña a nosotras las mujeres a someternos y también a los esposos a que ejerzan esa autoridad que Dios les ha dado amorosamente. Claro. Y que nos puedan guiar, porque pues son los sacerdotes de nuestro hogar, nuestros pastores espirituales. Se supone. Sí. Pastor, y siguiendo con las preguntas, hablando del sometimiento, una de las cosas que en este sermón se hizo énfasis fue respecto a cómo estamos vistiendo. Pero hablando del culto público, pero también hablando de la vida en general, ¿no? En general, se hizo mucho énfasis en las mujeres. Pues claro, Pablo enfatiza el velo, las mujeres y acto público de no someterse al no quererse poner, pues esto que Pablo dice. ¿Qué tanto esto aplica a los hombres que usan ropa tallada en esta cultura del gym, fit y toda esta cultura que también promueve a que los hombres pues muestren sus músculos? Claro. Todo esto. Bueno, porque así, o sea, hablando creo que yo de manera general, a veces se hace mucho énfasis en las mujeres, pero los hombres también pueden ser piedra de tropiezo en su manera no prudente de vestir. Bueno, es una pregunta muy buena también, y es cierto, ¿no? Que quizá en los sermones, yo incluido, podemos enfatizar más a las mujeres, ¿no? En ese asunto de la vestimenta. Bueno, eso tiene una razón, y no necesariamente es un asunto de chauvinismo, de machismo, de opresión, etcétera, ¿no? Es por el hecho creacional, no meramente biológico, anatómico, fisiológico, psicológico, etcétera. Sí, porque Dios nos hizo así. Dios hizo a los hombres más visuales. Los hombres responden más al estímulo visual que las mujeres, ¿sí? Eso es un hecho. No que las mujeres no. Aún en la Biblia podemos ver cómo en el Cantar de los Cantares la mujer sin pena, ¿no? La esposa en ese poema, la esposa es una mujer, digamos, que no tiene reparo en alabar la belleza de su esposo. Digo, las mujeres también tienen ojos, ¿no? Y también responden, bueno, a veces nos preguntamos a algunos maridos si nuestras esposas tenían ojos, ¿cómo es que se casaron con nosotros? Pero bueno. pero el asunto es que en proporción, vamos a decirlo así, ¿no? Los hombres responden más al estímulo visual, y de hecho en los consejos que se dan a las parejas en consejería prematrimonial o en consejería matrimonial es que las mujeres deberían pensar precisamente en eso, y ya que el sexo, entre otras cosas, es también un servicio al cónyuge, bueno, para su esposo, obviamente, deberían considerar el aspecto de que su marido va a responder más visualmente, ¿no? Y a lo mejor para la intimidad es tener una ropa que le haga responder, ¿no? Visualmente, ¿no? Las mujeres no van a responder tanto a esas cosas, pero no quiere decir que no, ¿sí? Y bueno, ciertamente los hombres también deberían ser cuidadosos. Es cierto que los hombres juegan más con el corazón de las mujeres, porque las mujeres responden a la ternura, ese tipo de cosas. Y las mujeres muy hábiles también saben cómo controlar a los hombres en el aspecto visual, ¿no? Sexual. Esos pobres ilusos que van a perder su dinero a un table dance, a un strip club, ¿no? A estos centros, ¿cómo les llaman? Clubs para adultos, para caballeros, ¿no? Nada, para cualquier cosa menos caballeros, ¿no? Y entonces que les están haciendo un baile o provocador y demás, que le están haciendo sentir, ¿no? Que ellas se están derritiendo por ellos, cuando nada que ver, lo único que quieren es su dinero. Pero saben cómo manipular al hombre. O sea, y un hombre puede caer así, ¿no? O sea, pero en un 2x3. En cambio, los hombres juegan más con el corazón de las muchachas. Y en la iglesia podemos ver tristemente esa realidad en las iglesias. Como hay chicas que provocan a los hombres
a veces consciente y a veces inconscientemente, pero también hay varones que juegan con ellas. Pero eso no quiere decir que también no sean cuidadosos en guardar a sus hermanas de caer, llamando mucho la atención a la anatomía de su cuerpo, ¿no? Con igual licras muy ceñidas, con camisetas muy ceñidas, ¿verdad? A veces se critica, y con justa razón, de que ponemos reglas unilaterales. Tenemos la fiesta de piscina, ¿no? Y reglas para las chicas, ¿no? Por favor, no bikinis, no eso, no lo otro. Cuando salgas de la piscina, ponte algo encima, etcétera, ¿no? Y a los hombres, nada, ¿no? Pero también deberíamos pensar que tal vez no les atraiga demasiado el aspecto físico, pero no quiere decir que no les atraiga. De hecho, estábamos en un picnic aquí de la iglesia, y esto no me lo contaron, yo lo vi, yo lo oí, porque yo estaba cerca de la chica esta. Ahí estábamos en la piscina, estábamos en un extremo de la piscina, y del otro lado, del lado más profundo, donde pues se echaban los clavados, como decimos, ¿no? Uno de los chicos aquí de la iglesia se quitó la camiseta para meterse a la piscina, y en el momento en que él se quitó la camiseta, la chica esta que estaba cerca de mí dijo así: la la! Así. Entonces, sí, claro que responden, por supuesto, y hay que ser cuidadosos también. O sea, ciertamente no van a estar usando ropa ceñida ahí de que muestre partes de su anatomía, o ni tampoco ponerse camisetas muy ceñidas, pegadas al cuerpo. Y de hecho, por ahí oí también un comentario de aquí en la iglesia de que una señora ya grande le dijo a un hermano aquí, cuando tenía una camisa más pegada que de costumbre: qué bien se le ve, o sea, ¿no? Entonces, también responden a eso, y hay que ser cuidadosos también en ese sentido. O sea, no debe ser nada más las mujeres, también los hombres. Sí, sí. Sí, porque a veces se hace énfasis en las mujeres, pero pues también los varones deberían de ser prudentes también. Claro, en su forma de claro, vestir. por supuesto. Y pastor, ¿cómo abordamos esto de la vestimenta en la crianza? Niñas, niños, ¿cómo podemos ayudar a los padres para que sean más conscientes del mundo en el que vivimos? Claro. Y de esos cuidados, porque pues también ellos están discipulando a sus hijos y cómo están creciendo. Claro. Sabemos que hay muchas personas que tienen este problema de no ver problema en su vestimenta, pero es que así las han criado. Sí, y bueno, el asunto es que, como hemos dicho en otros contextos, y creo que aquí también, y lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a decir una vez más, nos guste o no, lo creamos o no, la cultura está catequizando a nuestros hijos, ¿sí? A nuestras hijas. Ellos están aprendiendo sus estándares, están aprendiendo lo que es normal, lo que es deseable de la cultura, nos guste o no. La pregunta no es si nuestros hijos están siendo catequizados o discipulados, pues. ¿Sí? La pregunta es quién lo está haciendo. Ahora, otra verdad que hay que tomar en cuenta es esta, que quien inicia la conversación va a dominar la conversación, quien inicia y mantiene la conversación va a dominarla, ¿no? Entonces hay muchos padres que, siguiendo a este llamado silencio de Adán, muchos papás permanecen muy pasivos en cuanto a esto, ¿verdad? Y simplemente pues no intervienen, no dicen nada. Muchas mamás siguen los estándares del mundo cuando se trata de la vestimenta de sus hijas. Y estoy hablando de padres y madres cristianos, ¿no? Ahora, pues, ¿qué hacer? Bueno, reglas sin relación conducen a rebelión, ¿verdad? No es un asunto nada más de reglas. Desde muy chiquitos hay que instruirles. Ahora bien, el proceso es más o menos así. Cuando son niños, son chiquitos, piensas por ellos. No vas a darle a ellos ahora sí que la libertad de decidir por ellos mismos. Vas a comprarles su ropita y a vestirlos, no de manera ñoña como dicen algunos, ¿no? Pero sí pues de manera decorosa, etcétera, y siendo cuidadosos de qué es lo que le compran a sus hijos o qué deciden ponerle a sus hijos. Pero tristemente, ya desde chiquitos, la moda, aún para los bebés, tiende hasta a ser sensualona y demás, y todo ya empieza a ver este tipo de cosas hasta para los niños chiquitos, ¿no? Bueno, cuando son chicos piensas por ellos. Cuando ya son adolescentes, piensas con ellos, ¿no? Con ellos.
¿ok? A este diálogo, a esta guía, a esta dirección. Y la meta es que más adelante ellos piensen por sí mismos, ¿verdad? Pero ya a partir de una cosmovisión bíblica, de que si los padres hacen la tarea, ¿verdad?, de instruir a sus hijos, de discipularles, pues esperamos que ellos entonces, ya sus decisiones, aunque ellos ya se compren su ropa, sean guiadas, no por lo que papá y mamá dicen exactamente, sino por lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, tiene que haber una instrucción, no es nada más, al principio es, pues sí, esto te vas a poner. Ay, mamá, te vas a poner, ¿no? Más adelante es, vamos a pensar juntos, bueno, ¿por qué? ¿De acuerdo? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debes hacer, no? ¿Sí me explico? Y pues entonces debe ser una conversación constante, una guía constante, una instrucción constante, y por supuesto debe haber oración, porque últimamente, como dijimos en la sobremesa anterior, si no hay un espíritu de sumisión a Cristo, entonces no van a encontrar su ley agradable, buena y perfecta. ¿Sí? Van a encontrarla como una camisa de fuerza. No van a ver la hermosura y la belleza en la modestia, ¿no? Van a creer las mentiras del mundo. Si lo tienes, muéstralo, ¿no? O 10 tipos de cosas, ¿verdad? Por eso es que la instrucción no debe ser nada más reglas, tenemos que apuntar al corazón también, ¿sí? Y rogar que el Espíritu Santo renueve sus mentes, ¿verdad? Y entonces ellos ya puedan pues ver la hermosura de la ley de Dios, ¿sí? Y ver que es buena, que es agradable, que es perfecta. El mundo les dice que el cristianismo es una camisa de fuerza, ¿sí? Que nada más les oprimimos y les reprimimos, cuando que no es así. Pero para eso necesitamos oración, instrucción, etcétera, ¿no? Y hay que recordar lo que ha estado haciendo usted énfasis en los sermones, bueno, lo que Pablo nos ha dicho en capítulos anteriores cuando habló de la libertad cristiana, cómo nosotros tenemos que pensar en nuestro prójimo, en nuestros hermanos. Entonces es interesante ver todo el hilo de pensamiento de Pablo, que no solamente empezó a decir esto y esto así, sino los principios que deben de regir nuestra vida, nuestra conducta, decisiones. Y siempre es el Evangelio. Y Pablo empieza con los indicativos. Esto es lo que tú eres, por lo tanto vive de esta manera. Esto es lo que ya tienes en Cristo, por tanto vive de esta manera. O por tanto no vivas así, ya no andes como los gentiles. Pero primero Pablo nos da los indicativos, quiénes somos y qué tenemos en el Evangelio, ¿no? Y después procede a decir, por lo tanto, ya que, puesto que, sí pues, ¿no? Han resucitado con Cristo. Entonces, debemos darnos cuenta de que si empezamos solamente con los imperativos, pues no vamos a avanzar mucho que digamos, ¿no? Sí. Pastor, y hablando, bueno, se ha hablado de cuestiones como el pelo, la vestimenta, pero si hablamos, hoy en día se habla de perforaciones, tatuajes, teñirse el pelo, cirugías estéticas. ¿Cómo esto puede aplicarse, cómo estos principios se pueden aplicar a estas circunstancias? Como yo diría, y esos son asuntos que amerita 5 sobremesas, ¿no? Pero yo diría simplemente lo siguiente: no debemos simplemente quedarnos en la discusión muy puntual de los piercings, por ejemplo, o los tatuajes, o el aumento de senos, o cosas así, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que no me puedo poner piercings? Entonces, de pronto encontramos pasajes sacados de contexto y queremos usarlos como una vara para golpear y ordenar, ¿no? En realidad tenemos que tener un marco teológico más amplio. Entonces hay que situar la discusión de los piercings, los tatuajes, etcétera, en lo que se llama modificación del cuerpo. ¿Soy libre o no soy libre de modificar mi cuerpo? Y eso hay que situarlo en una discusión más amplia, que es el cuerpo, ¿no? Y eso en una discusión más amplia, que es el ser humano, ¿verdad? Entonces, no nada más darles la regla con respecto a el piercing y demás, sino entender, bueno, cómo encaja todo eso dentro de esta discusión más amplia. ¿Soy libre o no soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera? O sea, ¿es mi cuerpo solamente un lienzo para mi autoexpresión? Y situar esto en una discusión más amplia, ¿sí me explico? Y también, obviamente, tiene que ver con el asunto de la libertad cristiana. ¿Cuál es el significado y la naturaleza de la libertad cristiana? Como hemos dicho, ser libre en Cristo
no quiere decir que soy libre para hacer lo que yo quiera, sino que soy libre para hacer lo que Él quiere. Antes no podía porque era esclavo del pecado. Ahora soy libre para hacer lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que yo quiere? Que le glorifique y que yo busque lo que es bueno para la edificación de mis hermanos. A lo mejor en un contexto, ¿sí? Un piercing o algo así no va a ser un problema, pero en este contexto a lo mejor no va a contribuir a la edificación de los hermanos. Entonces, aunque tal vez se diga no tiene nada de malo, bueno, ¿sí? Pero mira, vas a afectar a otros. Por otro lado, si mi concepto es que mi cuerpo es un lienzo para mi autoexpresión, ahí estoy mal, ¿no? Porque mi cuerpo no es mío, es del Señor, ¿sí? Fui comprado por precio, por tanto glorifica al Señor en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Entonces yo, por ejemplo, piensa que tú tienes una casa que me la rentaste y de pronto llegas a esa casa y ves que yo ya le cambié el color, ya le puse 3 o 4 puertas aquí y allá, y bueno, le modifiqué a mi antojo. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues es mi casa. No, no es tu casa. Para hacer eso tenías que consultarme a mí antes. Lo mismo, tengo que consultar al Señor, ¿verdad? Antes de tomar esas decisiones. Sí, así es, pastor. Y ya para terminar, la última pregunta. O sea, aquí la gente no puede ver por qué Dina dice, para terminar esto, porque es una mujer sumisa ante las señas de su esposo, que hoy es el productor de este programa. Y entonces, como mujer sumisa, dice, hay 10 preguntas más, pero vamos hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque mi esposo lo dice. Sí, Jesús era judío y en la cultura judía el hombre debía tener el pelo corto. ¿Podemos concluir que Jesús tenía el pelo corto? Bueno, los testigos de Jehová lo muestran en sus ilustraciones con el pelo corto y insisten en ese tipo de... En el Chosen. No, el Chosen no trae el pelo corto, pero ¿A quién le hacemos caso, pastor? La verdad no lo sé. No sé, algunos dicen que Jesús tenía... que Jesús era un nazareo. No sé si Jesús era un nazareo realmente, ¿no? Y por eso tenía el pelo largo. Honestamente no sé cuán largo tenía el pelo el Señor. Ni quiero yo aventurarme a... Ni quieres saberlo. De verdad, pues, quieres saber, pues vaya a ver el sudario de Turín, ¿no? El santo sudario. No, la verdad no lo sé. No lo sé. No creo que sea tan importante, ¿no? Por alguna razón se ha representado a Jesús con el cabello largo, ¿sí? Algunos dicen porque era un nazareo, tenía voto de nazareato, pero no estoy seguro, a lo mejor estoy equivocado, pero no estoy seguro. Probablemente Jesús llevaba el cabello como lo tenían los judíos en su tiempo, ¿no? Pero se volvió como tradición desde la primera pintura que hicieron pues de Jesús. Con el cabello largo, ¿verdad? Ajá. Sí. Honestamente no sé si de verdad hay algo ahí que nos indique que así era. No sé si estoy mal, pero de pronto no había una pregunta con respecto a quién debe decirle a una mujer, o sea, quién debe ser la persona apropiada para decirle que se está vistiendo muy sensualmente. Me pareció por ahí escuchar que alguien había preguntado. En la sobremesa pasada abordamos esa pregunta, pero usted lo respondió de manera implícita. Sí, quizás no fui muy directo. Ajá, bueno, si estaba bien decirle a una hermana que estaba vistiendo muy sensual. Sí, pero no sé si había el aspecto de quién se lo debiera decir, ¿no? Yo creo que las mujeres deben ayudar la una a la otra, sí. Las mujeres mayores debieran ser maestras del bien, dice el apóstol Pablo. Sí. Yo creo que no es que los ancianos de la iglesia no tengan la autoridad para decir tal cosa, pero como regla general no es muy sabio que un varón vaya y le diga a una hermana, se viste usted muy sensualmente, ¿no? No creo que sea lo más sabio. Para eso están las hermanas de la iglesia. Los varones podemos hablar en términos generales, sobre todo aquellos que somos ancianos de la iglesia, tenemos esa responsabilidad. Pero pues no podemos ir y decir, hermana, su manera de vestir me está moviendo el tapete. O sea, no, jamás, ¿no? Jamás, nunca. Y bueno, no seamos tan radicales. Simplemente no es muy sabio decir, ¿sabes qué, hermana? Muy sensual su manera de vestir. Ay, ¿le parece sensual? O sea, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Para eso están las mujeres. Sí, es un llamado de poder ayudarnos unas a otras. O una muchacha que vaya y le diga al varón, ¿no? ¿Sabes qué? Qué bien te ves, fortachón, o sea, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Sí, no es prudente.
Bueno, Nada. hasta aquí llegamos. Ahora sí, hasta aquí llegamos. Ahora sí. Gracias, Pastor. Gracias, Dina. Esperamos que pueda esperar con ansias la próxima sobremesa. Así es, Porque la verdad es de que están muy buenos los temas y nos están ayudando mucho. Muchas gracias por escucharnos. Que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor. Gracias y gracias a todos ustedes. Y si Dios nos lo permite, con su favor, nos vemos en la próxima sobremesa.